Hola, mi nombre es Jimena Valle. Les voy a hablar sobre el significado que se le otorga a cultura en el ámbito de la antropología. Todos sabemos que la cultura surgió bajo la necesidad de adoptar un término que caracterizara los aspectos comunes de los individuos. En los seres humanos son mucho más fácil de observar esos aspectos, los cuales son productos del aprendizaje. Según el término o el significado que se le dé a cultura, existen dos grupos de antropólogos. Uno de ellos son los materialistas. Los materialistas consideran que la cultura es el comportamiento observado y que los objetos materiales son los que ayudan a los individuos a adaptarse a una sociedad. Según Taylor, ve la cultura como un todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, las creencias y los hábitos, y que estos son adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Según Hobel, define la cultura como un sistema integrado de prácticas adquiridas, em, pero que no se transmiten mediante la herencia, sino que por el contrario son inventos o vienen del intelecto de las personas y se transmiten mediante la comunicación y el lenguaje. Los mentalistas. Los mentalistas consideran la cultura como una serie de normas y dadas para el comportamiento y fabricación de objetos materiales. También presentan la cultura como una teoría que nos ayuda a comprender los hechos, pero los cuales deben ser ordenados y dándoles un sentido común en su relación con un grupo determinado de individuos. Em, Nos surge la pregunta de por qué la cultura es un término, un concepto indispensable para la antropología. Y sí, efectivamente, la cultura es un término indispensable para la antropología, ya que como sabemos, en ella visualizamos las creencias, las expresiones, las formas, los hábitos. em, las formas de vida de una comunidad y es indispensable para la antropología ya que esta le ayuda a determinar los aspectos físicos, conductas y manifestaciones que un individuo presenta en determinada sociedad. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, el término cultura fue definido como un tipo de conducta, características de un ser humano y que se transmitía mediante la herencia biológica. Con el tiempo, otros investigadores consideraron que la cultura solo existía en el intelecto y en la mente de los demás. Y de ahí es donde viene el grupo de los mentalistas. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Para conocer la diferencia entre cultura y sociedad, voy a definir lo que es sociedad. Ya anteriormente definimos lo que era cultura. Sociedad son individuos que están unidos por una serie de principios, de normas y que persiguen un bien común o una meta, los cuales tienen relaciones interpersonales. Bien así, la diferencia entre cultura y sociedad es que la cultura es el modo de vida de un pueblo y sociedad son los individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes, es decir, por individuos o grupos, y la forma en que se comportan estos individuos o grupos es su propia cultura. La cultura es una perspectiva histórica, creencias y prácticas tradicionales que se presentan a lo largo de las generaciones, mientras que en la sociedad comprende más que todo lo que tiene que ver con leyes, gobierno o familia. En la sociedad hay diferentes culturas, pero siempre hay una que domine sobre las demás. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo?
Bueno, enculturación es el medio o la forma como se transmite la cultura, permitiendo que las demás personas adquieran esos usos o esas creencias y tradiciones. Mm, un ejemplo de ello sería el lenguaje. El lenguaje desde recién nacidos, nuestros padres, nuestros familiares nos los van transmitiendo y nosotros vamos adoptando esa forma de hablar o de expresarnos. Relativismo cultural. El relativismo cultural es la opinión que se tiene acerca de las demás creencias, siempre respetando las costumbres que ellas tengan. Un ejemplo de esto sería las diferencias de cultos. Cada creencia o cada religión o cada cultura interpreta la Biblia de diferentes maneras y eso debe ser respetado en cada uno de nosotros. Em, Etnocentrismo es la cultura que se cree superior a las demás, em, hasta llegar al punto quizá de valorar o criticar las demás culturas. Un ejemplo de ella sería la crítica literaria. En algunos países periféricos, ellos solo se dedican a hablar de lo suyo, de su sociedad, de su país. Mientras que al compararlos con los países europeos o norteamericanos, ellos universalizan, hablan de los demás, opinan de los otros países o de las otras sociedades. Bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado mi explicación. Hasta pronto.